al Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Marcos, capítulo número 3, versículo número 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Marcos 3, 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre bueno, sé propicio por medio de tu palabra. Muchos no nos vemos ahí, pero ahí estamos. Señor, solo tu revelación puede mostrarnos, puede evidenciar, puede sacar a luz. Señor, permítenos esta entrega, la entrega de estar atentos a tu palabra, negándonos al cansancio, negándonos al sueño, negándonos a la preocupación y a cualquier limitante, Señor, que somos débiles y cedemos muchas veces. Ayúdanos, Señor, a estar atentos esta noche, y cada vez que tú hablas por medio de tu palabra, por medio de tu enseñanza, por medio de tu predicación, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Bendice a nuestros hermanos que están fuera del país, bendice a nuestras familias, bendice a mis hermanos que están con nosotros en esta hora y que no pueden estar aquí, y a nosotros, Señor, bendícenos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? El tema para esta noche: ¿por qué estaba allí el hombre de la mano seca? Ese es el tema. ¿Por qué estaba allí el hombre de la mano seca? Usted puede pensar qué representa el hombre con su mano atrofiada, con su mano paralizada, con su mano seca. Definitivamente que representa a un hombre con una deformación, representa a un hombre con un daño. Se cree que por las mismas escrituras se encuentra de que es posible que este hombre no fuera de nacimiento, sino que o alguna enfermedad o algún accidente había dañado su mano. Y él estaba allí presente en la sinagoga. Entonces, es bien interesante que estemos atentos a esto, porque es un punto vital que esté allí adentro. Este hombre es un punto vital. Y como dije antes de la oración o después de la oración, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en esa enseñanza. No nos ubicamos. Y Dios quiere que nos ubiquemos en todos los aspectos de la enseñanza en nuestra vida. A veces ni siquiera nos imaginamos lo que nosotros somos. A veces no nos imaginamos
el daño que nosotros causamos. A veces no nos imaginamos el daño que nosotros tenemos. A veces no nos imaginamos que solamente velamos por nuestros intereses, intereses mezquinos. Y podría mencionar una infinidad de cosas en las cuales muchas veces nosotros no nos percatamos. Y espero que en esta noche nosotros podamos recibir de parte del Señor. Le decía que es un punto vital que este hombre estuviera allí. Vemos a los fariseos como sus enemigos, enemigos del Señor, como sus enemigos. Y es tremendo cuando uno lee en las Escrituras, otra vez entró, como lo leímos en el versículo número 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Qué importante esto, ¿verdad? Él había tenido, podemos decirlo así, problemas por entrar a una sinagoga, aunque él nunca tenía problemas. Quienes tenían problemas eran los demás. Quienes tenemos problemas somos nosotros, no el Señor. Entonces, es muy interesante notar esto. Pero lamentablemente, los enemigos del Señor, esto es, los religiosos y todos aquellos que eran envenenados por ellos, contaminados por ellos tenían posturas irreconciliables. Es triste y es lamentable. Tenían ellos posturas irreconciliables. ¿Y cuántos seremos así? El Señor no, nosotros sí. ¿Por cuántos o por quiénes nosotros tiramos la toalla? Porque vemos posturas irreconciliables. ¿Cuántos seremos así? Tenemos posturas irreconciliables, como en este caso, el caso de los fariseos. ¿Por qué? Porque no importaba lo que el Señor hiciera, ellos no se reconciliaban con el Señor. No importa lo que el Señor dijera o hiciera, ellos mantenían siempre una postura contraria a la que el Señor esperaba. Entonces, el que él volviera a la sinagoga mostraba un valor extraordinario. ¿Cuántos dejamos de congregarnos? Porque no nos ven bien, dije, porque no nos tratan bien, porque no somos bien llegados o bien recibidos, porque estorbamos a saber a quiénes, porque somos de bendición y eso causa problemas. ¿Y cuántos no tenemos el valor de regresar? El Señor tuvo un valor extraordinario. Si no hubiese tenido el Señor ese valor, nosotros no fuéramos salvos. Él superó todos los temores, todos los ataques. Los fariseos estaban para que nadie hiciera algo indebido. Estoy tratando la manera de que usted comprenda el escenario y pueda caer en el centro de la enseñanza de esta noche, porque pienso que he compartido varias veces sobre esta porción, pero espero que usted capte lo que el Señor quiere darle a usted esta noche. Tal vez sea diferente a lo que yo percibí, pero lo importante es que edifique su vida. Lo importante es que usted pueda ver lo que el Señor quiere evidenciar en usted, en mí. Lo lindo sería que en todos. Nuestra vida de congregarnos es una vida de restauración. El congregarnos es el proceso que usted y yo necesitamos para ser restaurados. Y ese proceso depende mucho de nosotros. ¿Qué actitud tenemos nosotros? ¿Realmente a qué venimos a la iglesia? ¿Qué esperamos recibir de parte del Señor? Entonces,
Los fariseos estaban para que nada o nadie hiciera algo indebido. Imagínense qué tremendo esto. Porque estaban ahí ellos. Muchos eran integrantes del Sanedrín, hombres de liderazgo y autoridad, y ellos estaban para que nada se hiciera indebido. Qué paradójico, ¿verdad? Ellos lo estaban haciendo. Qué triste y qué lamentable que nuestra labor sea contraria a la que realmente es. Qué tristeza es que nosotros los líderes somos el problema. Qué triste es que nosotros los padres seamos el problema. Por eso le decía hace un momento, trate la manera de poner atención. Porque el hecho de que usted no sea líder religioso, como en este caso los fariseos, no significa que usted no esté cometiendo graves errores, que no esté haciendo la labor que le corresponde. Y una de las cosas que yo agradezco al Señor es que no me considero ni viejo, ni me considero desahuciado, ni me considero eliminado por la edad que tenga. El hecho de que ya sea una persona adulta y no tenga niños no significa que no necesito que Dios me enseñe para poder, por lo menos en el último tiempo que me queda de vida, tratar la manera de corregir todo aquello que mal hice. Aún en mis propios hijos. En lo que se puede. Porque lamentablemente, si el Señor, que es Dios, si el Señor, que es omnipotente, en algunos momentos Él fue limitado a desarrollarse como Él quería, porque la incredulidad de la gente no lo permitía. Y en muchos lugares Él no fue recibido. Entonces quiero también que usted comprenda eso. Pero ¿cuántos estamos causando problemas? Como en este caso los líderes de Israel. Ellos estaban ahí para que nada se diera indebido y ellos estaban haciendo lo indebido. Ahora, ¿quién tiene autoridad para decirnos eso? ¿Quién se atreve a levantarse y decirnos eso? Si somos líderes, si somos padres, si somos autoridad, si somos jefes. ¿Quién tiene autoridad para decirnos eso? El Señor no llegó a decírselo de una forma directa, pero sí ellos se lo permitieron por la actitud que tenían y por los pensamientos que ellos tenían y por lo que ellos querían hacer. Entonces, qué tremendo es que verdaderamente llegó por el hombre de la mano seca o llegó por ellos. Fíjese que el tema hasta hace un momentito, hasta lo escribí porque no tenía tema realmente. ¿Por qué estaba allí el hombre de la mano seca? Porque estaba allí el necesitado. ¿Por qué estaba allí? Pienso que no era una casualidad porque el Señor lo sabe todo. Él llegó porque sabía que el hombre de la mano seca iba a llegar ahí. Entonces, es bien importante. Ahora, también algo que yo quería compartir y lo puse también en mi corazón como un tema, sin embargo no lo vamos a ver de esa manera, pero sí se lo voy a decir para aquellos que tienen temor iniciar el ministerio, tienen temor iniciar un servicio, porque si usted no lo sabe, el Señor estaba iniciando su ministerio. Estaba comenzando su ministerio. Estaba comenzando. ¿Entiende por qué repito las cosas? El énfasis. Estaba iniciando su ministerio. ¿Y qué pasó? Tuvo conflicto él al principio de su ministerio. Tuvo conflicto él al inicio de su ministerio. Qué tremendo es cuando uno lo ponen como jefe. Qué terrible es cuando uno lo ponen como líder. Qué tremendo es cuando uno lo ponen como pastor. Qué tremendo cuando uno lo ponen como el encargado de la escuela bíblica. Qué difícil es ser el encargado de los servidores. Se tienen conflictos al principio. Porque hay un enemigo que quiere eliminarnos.
Lamentablemente ellos lo estaban haciendo. ¿Era segura la sinagoga? ¿Y cuántos llegamos a la sinagoga buscando protección, buscando refugio, buscando seguridad? ¿Cuántos venimos a la iglesia? Es lo mismo. ¿Era segura la sinagoga? No, no era. Porque lamentablemente el hombre que estaba afectado, ¿se le ayudaba? No. Y cuando se le quiso ayudar hubo oposición. ¿Era segura? No, no era segura. Entonces a estos líderes, por lo que manifiestan quién era el Señor, porque hay culto, porque hay alabanza, porque hay palabra, porque hay enseñanza, porque hay adoración, porque hay profecía, porque hay ministración, porque hay vino. Entonces, pienso que lo que menos les interesaba a los fariseos era todo eso, porque no era el Señor, pues, y estaban contra el Señor, y querían destruir al Señor. ¿Y cuántos líderes estamos destruyendo al Señor? Al tener ahí a un hombre con la mano seca, al impedir que ese hombre sea sanado, al no prestar los medios adecuados, al oponernos de diferentes maneras, porque ¿a quiénes representan los fariseos? ¿A quiénes representan los fariseos? Representan a los legalistas, a los que solo exigen y no hacen nada, a los que solo son apariencia o somos apariencia. Entonces, lo que menos les interesaba era el culto, era la predicación, era la sanidad, era la liberación y, para terminar de arruinarlo todo, eliminar al pastor. Porque se nota que no había líder en ese momento. Eran los fariseos. Entonces, los fariseos tienen unos fragmentos del Evangelio. Unos fragmentos del Evangelio. Qué triste, ¿verdad? Los religiosos tienen unos fragmentos del Evangelio. Tienen unos fragmentos del culto nomás. No sé si me entiendo con lo que estoy diciendo. Solo tienen algunas cosas. El Evangelio no es el problema. Aquí el problema fuerte, grande que se dio es la interpretación. ¿Por qué? Porque lamentablemente prevalecía la ley oral más que la escrita. Ese era el problema aquí. ¿Y quién generó ese problema? Ahora, ¿por quién el Señor preguntó? ¿Es lícito? ¿Lo habrá dicho por el de la mano seca, el afectado, o lo habrá dicho por ellos o para ellos? ¿Es lícito? ¿Es legal hacer el bien o el mal? ¿Qué es lícito? ¿Qué es legal? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Mire qué tremenda la pregunta que el Señor estaba formulando. Y quiero decirle algo, ellos no eran ningunos ignorantes, ni tampoco eran ningunos tontos, los fariseos. Entonces, ¿para quién es la pregunta? Cuando nosotros somos el problema, o cuando nosotros tenemos el problema y oímos esta pregunta, ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Para quién será la pregunta? ¿Para nosotros que estamos enfermos o para nosotros que estamos sanos? Y son las cosas que nosotros lamentablemente no alcanzamos y por lo tanto no maduramos, porque nosotros no estamos ávidos de conocer la verdad, no tanto la verdad del Evangelio, sino la verdad de que quiénes somos nosotros.
porque yo no me enfoco en conocer la verdad del Evangelio, es más preocupante para mí que quién soy yo. ¿Quién soy yo en mi casa? ¿Quién soy yo en la iglesia? ¿Quién soy yo en el trabajo? ¿Quién soy yo en la calle? El problema no es la ley pública. El problema soy yo. Entonces cuando el Señor pregunta, ¿es lícito? ¿Es legal hacer el bien o el mal? Y después lo hace, o sea, ese es doble y lo hace de una manera más fuerte, muy fuerte. Nosotros venimos y pensamos, lástima que no vino el hermano. ¿No era para usted de seguro el mensaje? ¿O la pregunta no era para que usted la respondiera? ¿O está pensando en el hermano que no vino? Así somos. Lamentablemente así somos. Yo sé que no hay muchos amenes, pero no los quiero, no los necesito. Es un decir a veces. Entonces, lamentablemente prevalecía la ley oral más que la escrita. Él sabía y entendía todo esto. El Señor lo sabía y entendía todo eso que estaba pasando ahí. ¿En qué sentido? En la ley escrita, en la ley, en la interpretación de la ley, o sea, en la ley oral. Y sabía todo lo que se había deformado, todo lo que se había degenerado. Porque no es lo mismo lo que dice que lo que yo digo que dice. Y eso el Señor lo quería corregir. Lo quería corregir porque por eso habían muchos de la mano seca, que solamente representa al afectado. ¿Y cuántos estaremos no con la mano seca? Con las manos secas, con la oreja seca, con la nariz seca, con la boca seca, con el pie seco, con el corazón seco, con la mente seca. ¿Y quién es responsable de eso? En algunos casos los que predicamos y en otros los que oyen. Porque son oidores olvidadizos, dice Santiago. Para él esto era una prueba para el Señor y él se enfrentó con ella limpia y claramente. Para él era una prueba, porque por lo que leímos, no me voy a detener. Entonces, era una prueba tremenda para él. Pero, repito, se enfrentó con ella, con la prueba. Es que estaban para acusarle. Estaban para ver si hacía o no hacía. Mire, si no hubiera hecho el milagro, ellos siempre hubieran dicho algo contra él. Si él lo hizo, también. Entonces, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no entendemos esa verdad? Y dejamos de hacerlo, creyendo que porque si lo hacemos nos va a ir mal. Nos va peor si no lo hacemos. No sé si también me entendió lo que le dije o me comprendió, porque muchos dejamos de hacer cosas por el qué dirán. Y él tenía que hacerlo, independientemente de toda la gente que estuviera ahí. Él tenía que hacerlo. Lo tremendo es que lo puso de pie, lo paró al hombre, que todos miraran en la desgracia en la cual se encontraba este hombre y que todos vieran lo que él iba a hacer. Pero realmente lo puso de pie. ¿Es legal hacer bien? Y a los fariseos en lo incisivo de la pregunta era para ellos, ¿es legal matar? ¿O es legal hacer daño? ¿Pero qué es hacer daño? ¿Es legal hacer mal? ¿Qué es hacer mal? Bueno, depende.
¿Usted solo cree que pegarle un puntapié a alguien es mal? Ya vamos a ver qué es lo que es mal. Y espero que usted esté atento, porque no voy a estar recordándole cada momento lo que ya dije para que lo agarre. Es una porción, créame, muy, muy preciosa. Pero quiero todavía hablar sobre los fariseos. Los religiosos se declararon en contra del Señor Jesús. Ellos estaban celosos de su popularidad, de la popularidad del Señor. Estaban en contra de Él por sus milagros y también por la autoridad con la que Él hablaba y con la que Él enseñaba. ¿Por qué? Porque ellos valoraban tanto su posición en la comunidad y sus oportunidades de ganancia personal, que perdieron de vista la meta de todo líder religioso. A ellos no les interesaba el hombre. O sea, a ellos no les interesaba el necesitado o los necesitados. Porque era algo penoso y vergonzoso que estuvieran líderes y que fuera del templo estuviera la gran cantidad de gente enferma y en gente en miseria. Y es por eso que el Señor les dijo, por lo que acabo de decir de ellos, el Señor les dijo: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. A ellos les dijo: ustedes son ladrones. Han convertido mi casa en guarida de demonios. Ustedes son demonios. Por eso les dijo: vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Mire qué tremendo esto, hermano. Porque algunos no nos percatamos de que podemos estar siendo como los fariseos. Otros no nos percatamos del hecho de que podemos estar haciendo daño como los fariseos, aunque no seamos líderes. Y el Señor quiere que nosotros arreglemos esas áreas de nuestra vida. Si usted no se congrega, no va a saber cómo luchar contra los problemas y los conflictos de su alma. Usted no va a poder conquistar su Canaán. Y repito, como lo dije la última vez, la Canaán no es el cielo, la Canaán es su alma, la mía. Y si usted no sabe esto, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a saber que es lícito hacer el bien o el mal? ¿Qué es lícito? ¿Qué es legal? Que llamamos, con la ayuda del Señor, llegar ahí. Amén. Imagínense que la labor de ellos, la meta de ellos, que la perdieron, era conducir la gente a Dios. Imagínense qué tremendo. Ese era el trabajo de ellos. Y lo estaban haciendo, no porque estaba ahí Dios mismo y no lo condujeron hacia Él, sino que lo pusieron a Él contra la gente. La labor de ellos era reconocer al Mesías y decirle a la gente que Él era el Mesías, como lo hizo Juan en el río Jordán. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La labor de Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, el del cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa era la labor de ellos. ¿Cuál es la labor nuestra como líderes? ¿Y qué estamos haciendo? Esa es la labor de los que somos padres. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Las consecuencias son graves. Lamentablemente no lo hicieron porque no estaban dispuestos a perder sus preciadas, mejor dicho, posiciones, ni su poder. Lamentablemente, cuando el Señor puso al descubierto sus verdaderas actitudes, automáticamente se transformaron en sus peores enemigos. Entonces empezaron a buscar la forma de que la gente también se volviera en contra suya,
para detener su creciente popularidad. Me recuerdo la enseñanza del domingo. Es que la gente se estaba desertando, por eso lo hice. ¿Cómo? Es que se estaba desertando la gente. Qué tremendo, hermano. ¿Quiénes eran los fariseos? Lo voy a mencionar un poco y después voy a mencionar otro poco sobre ellos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Y quiénes eran los herodianos? Y quiero decirle algo, que los fariseos y los herodianos eran enemigos entre sí. Y los fariseos se unieron a los herodianos para destruir a Jesús. Oiga, para destruir a Jesús. Yo quiero que me ponga atención a esto porque usted va a deducir lo que estoy haciendo énfasis al decirle quiénes eran los fariseos y quiénes eran los herodianos. Y estos se unieron para destruir a Jesús. Y destruir a Jesús es destruir la iglesia. Y destruir a Jesús es destruir el evangelio. Qué terrible. ¿Y cuántos estamos así sin darnos cuenta? ¿Y cuántos participamos? ¿Y cuántos somos herodianos o seguidores de Herodes? Y no nos sabemos. Si no ponemos atención en una enseñanza como esta, donde el Señor nos da la oportunidad de saberlo para que nosotros decidamos seguir o dejar a Herodes, no al evangelio. Porque yo quiero decirle algo, es increíble la cantidad de herodianos que hay en las iglesias. Para vergüenza nuestra, como iglesia de Cristo lo digo. Por eso no creo yo en que cuando sea el arrebatamiento, todos los que están en la iglesia se van. Falso. Eso es una mentira. Todos los herodianos se quedan. Y todos los fariseos se quedan. Y que Dios nos ayude, que antes de que Él venga dejemos de ser o fariseos o herodianos. ¿Quiénes eran entonces los fariseos? Un grupo religioso que con celo seguía a la ley del Antiguo Testamento, así como todas sus tradiciones, etcétera, etcétera, que ya lo voy a mencionar otras más adelante en su debido momento. Pero quiero decirlo rápido. Usted sabe quiénes eran los fariseos. La religión, los religiosos, los que no estaban haciendo su labor como lo acabo de mencionar. No les importaba el culto, no les importaba la palabra, no les importaba el Señor, no les importaba el Mesías, no les importaba guiar a la gente, no les importaba nada más que enriquecerse y ser grandes y famosos. Igual que los herodianos, solo que en diferente área. ¿Y no lo notamos? Ciegos, insensibles para ver la verdad, para aceptar la verdad. Los herodianos eran un partido político judío que esperaban restaurar en el trono la línea de Herodes el Grande. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quieren matar al que hizo la sanidad? Y se están uniendo a los políticos. Hermano, mire qué terrible es perder la visión. Qué terrible es desviarse. Ahora comprendamos y espero en el Señor, mire, hermano, que me permita llegar a esto. ¿Por qué el Señor se enojó? ¿Qué clase de enojo es ese? No es el enojo que usted y yo conocemos al leer ahí la Reina Valera y el Señor se enojó. O sea que también el Señor... No, depende. Analicemos cuáles fueron las causas del enojo. Qué terrible, hermano. ¿Sabe cuándo digo qué terrible? Yo no lo digo por usted, lo digo por mí. Usted libre su cacaiste. Cuando yo digo eso es por mí.
Qué espantoso, qué terrible es esto. Entonces ellos esperaban restaurar en el trono la línea de Herodes el Grande. Oiga, ¿y quién era el verdadero rey? El Señor era una amenaza para ellos porque desafiaba sus ambiciones políticas. Por eso el Señor era una amenaza para los herodianos y era una amenaza para los fariseos. Entonces, si tu enemigo es mi enemigo, era una amenaza para ellos. Quiero volver a repetir lo que dije al inicio en relación al tema, porque quiero seguir esta secuencia. Es punto vital que esté allí adentro este hombre con la mano seca. Es punto vital. Los que se oponían a Jesús el Señor encontraron otra oportunidad para acusarle de haber hecho caso omiso del sábado cuando sanó al que tenía la mano atrofiada. Lo que muestra es que carecían de piedad. ¿Qué es lo que están mostrando estos? Carecían de piedad. Carecían de misericordia. Ellos solo sanaban cuando era debido a muerte, entre comillas. Solamente así lo hacían. Ellos no hacían nada por nadie. Si estaba tratando la manera de indagarme, encontré tantas cosas absurdas como esta, de que si usted iba caminando y por alguna razón le caía una pared encima, ellos no podían ayudarle. Lo único que podían hacer era darse cuenta si usted tenía vida o no. Si tenía vida, le ayudaban hasta el siguiente día. Y si tenía vida, ellos trataban la manera de ayudarle el sábado. Pero solamente a que usted se recuperara, que no se muriera, no a darle toda la ayuda. Y esperar hasta el siguiente día para que le diera la ayuda completa. Pero si estaba muerto, ahí lo dejaban hasta el siguiente día, que ya no era día de reposo. Parece absurdo, ¿verdad? Pero así eran ellos. Si usted tenía un sangramiento, lo más que podían hacer era detenerle nomás para que usted no se muriera. Esa es la ayuda. Hasta el siguiente día le hacían todo lo que usted necesitaba. Así era la ley oral. No se está muriendo de hambre. Es lo que nosotros decimos. ¿Y por qué no le ayudas? No se está muriendo de hambre. ¿Es lícito hacer el bien o el mal? No, si nos está muriendo de hambre. ¿No le vas a ayudar por eso? No, si nos está muriendo de hambre. Eres igual que los fariseos. Y si se muere de hambre, ay, qué lástima, nadie me avisó. Yo no me di cuenta. Se murió de hambre, pobrecito. Es que como ni siquiera una llamada podía hacer. Si me hubiera hablado y hubiera venido a ayudarle, a proveerle, a darle. ¿Es lícito? ¿Es legal? No le están quitando la casa. Son ejemplos que yo he puesto en nuestra vida cotidiana. Así de buenos samaritanos como somos. Que hemos entendido que es legal hacer el bien. O hacer mal. Piense, por favor. No le han sacado las cosas a la calle todavía para poderle ayudar. No, si tiene carro. O sea que está esperando que no tenga carro para poderle decir, le puedo ayudar. Me estoy dando a entender. Estoy pensando en una gran cantidad de ejemplos.
que se dan en nuestra vida diaria. Y claramente este no era el caso, ¿verdad? Que el Señor estaba tratando, todo lo que he mencionado. Ese hombre, al serle sanada su mano, volvería a ganarse sustento. Pero a ellos no les importó. Jesús no hizo ningún esfuerzo para evitar la trampa, como lo podría haber hecho. En su lugar, pidió al hombre que se pusiera de pie ante todos. Les preguntó a todos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. No sé si su silencio es igual que el de ellos. Porque yo no oigo amenes. Esto significa que les mostró que él conocía sus pensamientos y sus intenciones, que eran malas. Tiene que venir el Señor para que nos diga, que nos muestre de que nuestras intenciones son malas cuando decimos: no, si no se está muriendo, no, si todavía camina, no, si yo lo vi todavía, no, si todavía tiene ropa, un poquito así gastada, pero todavía tiene ropa. No, los zapatos se le ven de lado ya los tacones, pero tiene tacones. Hermano, qué tremendo. Mire, aparentemente en cosas bien insignificantes, pero si las cosas insignificantes no le damos importancia ni relevancia, ¿cómo serán las peores? ¿Cómo seremos con las peores? También algo que ellos mismos evidenciaban: cómo le observaban para acusarle. Esto no lo podemos nosotros esconder. Nuestra actitud nos delata así casi siempre, para bien o para mal, como la de ellos. A veces nuestra actitud nos delata. Nos delata en lo que nos observan, primeramente el Señor, pero también los que nos observan que son necesitados y que nosotros podemos ayudarles y no lo hacemos, nuestra actitud nos delata. Y el Señor quiere que sepamos que los que están necesitados y que saben que nosotros les podemos ayudar, que sepamos que nuestra actitud hacia ellos nos delata. Ellos comprenden. Ellos lo saben. Y quiero decirle algo, hermano: la vida cambia como darle vuelta a una tortilla. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Los que hoy estamos abajo, mañana estamos arriba. Y qué tremendo es llegar a adultos y no olvidar en grandes necesidades que los que podían ayudarnos o tendernos la mano no lo hicieron. No lo hicieron. Eso quiere que el Señor que nosotros lo sepamos. Porque una cosa que he aprendido, por lo menos esto lo he aprendido, que hasta de las hormigas necesitamos. La frase en su doble forma tiene un valor de exclusivismo. ¿Se puede o no se puede hacer nada en día de sábado? Mire con lo que estoy cambiando. ¿Se puede o no se puede hacer nada en día de reposo? Les preguntó algo que llegaba a la médula del asunto. Es que, óigame, ellos sí lo entendieron, así como nosotros lo entendemos cuando nos hemos hecho los locos de los que necesitan. Así como nosotros sabemos que se han hecho los locos los que nosotros necesitamos de ellos. ¿Sabe qué aprendí yo? Lo aprendí de esta manera, muy dura y muy difícil. Hay gente que a uno, hablo de aquel tiempo terrible que yo le he mencionado. La gente decía: no, si como usted se veía bien, usted siempre andaba bien vestido y todo, y con la pita del estómago aquí, ¿ve? O el carro con el tufo de la gasolina, caminaba. O caminaba pura oración, no, pero como usted siempre se veía bien bonito.
Yo decía, Dios mío, nadie se acuerda de uno. Y es porque la gente tiene un mal concepto, solo ve lo de afuera y no ve lo de adentro. Entonces ¿sabe qué aprendió? Cuando el Señor me pone en mi corazón, no me importa que tenga un avión, dáselo. Porque puede tener avión, pero no saber las deudas que tiene y se está muriendo. Ya si a él le afecta es problema de su orgullo, es Dios y él. Quizás me está ocupando a mí para que ese orgullo le baje. Podría ser, hermano. Evidentemente, al dejar a esa persona sin sanar, dado que Jesús, el Señor, tenía el poder para sanarlo, repito, aquí viene una de las cosas, es lícito, es legal hacer el bien o hacer mal. Ahora usted va a comprender con esto. Repito, evidentemente, el dejar a esa persona sin sanar, dado que Jesús, el Señor, tenía el poder para sanarlo, era hacer un mal. El que el Señor no hiciera nada en él era hacer un mal. No sé si me comprende. Entonces él no iba a hacer un mal. ¿Por qué? Porque en él estaba el poder de poder sanar a ese hombre, y si él tenía el poder y no lo sanaba, hacía un mal con eso. Entonces les preguntó a todos, ¿es lícito? ¿Es legal hacer bien o mal? A mí no me es lícito hacer mal. Tengo que sanarlo aunque a ustedes no les guste. Y aunque al salir de aquí se vayan a unir a todos los políticos. Y se van a unir contra mí. Estoy hablando de los fariseos y los herodianos. Estoy hablando del tiempo de Jesús. ¿Comprende eso último? Entonces, cuando dejamos de hacer el bien que está en nosotros, es hacer mal, un mal o el mal. Qué terrible esto. Por eso algunos inteligentes no se congregan para no saber estas verdades. Es que así no siento yo, no siento mal de conciencia, no dar sabiendo que puedo. Como aquel que huye de que no quiere conocer que el infierno realmente existe porque sabe que para allá iría. ¿Quedó claro? Cuando dejamos de hacer el bien que está en nosotros, es hacer un mal. Hacer un mal cuando en nosotros está el hacer el bien, todavía es peor. Y ellos, con esto último, y los fariseos, repito, hacer un mal, lo que los fariseos hicieron, hacer un mal cuando en nosotros está el hacer el bien, todavía es peor. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era peor todavía, lo que los fariseos estaban haciendo. Porque algunos hacemos mal pudiendo hacer bien. Y en esto, aunque me pase un momentito, lo quiero dejar bien claro. Porque para eso ha venido, ¿verdad, hermano? Hemos venido a aprender la palabra. Sí, discúlpeme, pero no quiero hacer un mal tampoco yo. Quiero hacer el bien. El hacer el bien en sábado era, obviamente, el proceder correcto, y con seguridad la ley del sábado no lo prohibía. Veamos la segunda parte de la pregunta. ¿Es lícito? Porque lo hizo 2 veces, es doble. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Oiga, lo que empeora la pregunta. ¿Salvar la vida o quitarla? Tremendo. Entonces, salvar la vida o matar. Y esto es una manera más fuerte de decir lo mismo. Los fariseos no podían responder sin condenarse a sí mismos.
Entonces por eso quedaron callados. Porque si contestaban se condenaban a sí mismos. Pero el guardar silencio era exactamente como no tirar la piedra e irse. Así que permanecieron en silencio. ¿Qué pasó? Fueron confrontados. Y voy a ocupar estos últimos minutitos para decir esta gran verdad. Ellos guardaron silencio. ¿Por qué? Porque fueron confrontados. ¿Cuántos podemos ser confrontados? Ellos no sabían que iban a ser confrontados. Entonces era una bendición que estuviera allí ese hombre con la mano seca. Porque si ese hombre no hubiera estado ahí, ellos no hubieran sido confrontados. Si no hay una necesidad, muchas veces, si no existe esa necesidad, nosotros lo que estamos haciendo mal, aunque sin saberlo, no importa, es necesario, es bendición que esté ahí ese que está necesitado. ¿Cuántos necesitamos ser confrontados? ¿Cuántos somos como los fariseos? Que hemos perdido la visión de nuestra labor, de nuestra razón de vivir. ¿Cuántos necesitamos ser confrontados? Y lo único que nos puede confrontar es la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitamos ser confrontados? Por eso no debemos dejarnos de congregar como muchos lo hacen por costumbre. Todos los que nos congregamos venimos a ser confrontados. Cuando venimos y nos congregamos sale a luz. La palabra viene y nos evidencia. ¿Por qué? Porque el congregarse es el proceso para ser restaurados todos los que estamos en Cristo. Necesitamos ser confrontados. Todos necesitamos. Usted no sabe lo que a veces uno ha luchado porque tiene que compartir algo que lo primero, quien es confrontado es uno. Y uno dice, Señor, pero dame fuerza porque enseñar esto, Señor. Ya fui confrontado. Necesito ser confrontado. Obligados a reconocer que es legal hacer el bien. Esto lo llevó a eso, a los fariseos, obligados a reconocer que es legal hacer el bien. Esto nosotros debemos de saberlo. Estamos obligados a hacer el bien. Oiga, estamos obligados. Y nos hacemos del ojo pacho. Y en todos los sentidos estoy hablando de hacer el bien. Porque ¿cuántos estamos haciendo el mal? Y nos queremos lavar las manos como Pilatos. Queremos justificarnos. Obligados a negar que es legal hacer mal. Obligados a negar, no lo confunda, obligados a negar que es legal hacer mal. No es legal hacer mal, eso es lo que estoy diciendo. No es legal hacer mal. Trae graves consecuencias. Las almas no olvidan. Los que fuimos niños y hoy somos viejos sabemos todos aquellos que han abusado de nosotros. No olvidamos los que nos maltrataron, no hemos olvidado los que nos despreciaron. No olvidamos los que nos humillaron. No olvidamos los que nos dijeron que nunca íbamos a hacer nada, que éramos tontos. No lo olvidamos. No es legal hacer mal. Repito, hermano.
Los que estamos aquí, no es legal hacer mal. ¿Y cuántos de nosotros hacemos mal? Hacemos mal contra nuestros padres. Hacemos mal con nuestros hijos. Hacemos mal con nuestras autoridades. Aún hacemos mal contra nuestro país. No es legal. Obligados a reconocer que es una mala obra dejar a un hombre en una situación miserable cuando se tiene la posibilidad de ayudarlo. Mi pregunta es, ¿habrán entendido por lo que ellos querían hacerle? Es que el Señor se anticipó a lo que ellos al final iban a decidir. Ya lo habían decidido desde bastante. Pero ¿habrán entendido que era por ellos que lo estaba diciendo? Porque si usted nota el versículo número 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, con sus enemigos, contra él para, ¿qué dice? Para destruirle. ¿Es lícito? ¿Es legal lo que ustedes quieren hacerme? Eso le estaba diciendo en el versículo número 4. ¿Es lícito lo que ustedes quieren hacerme? No lo entendieron. No quisieron desistir. No estaban determinados a hacerlo, lo que él decía, dejar de hacer el mal. ¿Y cuántos de los que estamos aquí oímos enseñanzas, oímos prédicas y no dejamos de hacer el mal? No dejamos de hacer el mal. Entre nosotros mismos. Maltratamos, humillamos, dañamos, sacamos pasados que ya no tienen nada que ver. Hacemos mal porque a veces se sirve como que a un chucho se le sirve. Y ni al chucho se le debe servir así, porque es animal. Y estamos haciendo daño. Y el Señor no lo dice por los fariseos, lo dice por nosotros los que estamos oyendo esta palabra y por los que la van a oír, y los que no quieren oírla de alguna manera lo van a hacer que oigan. ¿Cuánto recibimos esta enseñanza, esta palabra y no cambiamos? Entonces, él estaba poniendo el dedo en la llaga. Él estaba salvándole la vida a aquel hombre para que comenzara a ganarse el sustento. Era mejor ayudar a un hombre que querer matar a un hombre. Entonces no nos sorprende que no pudieron contestarle. Así como cuando somos confrontados por la palabra, y qué tremendo fuera que alguien nos confrontara a nosotros. Mire, yo veo y oigo cosas que a mí me dan ganas de decirle a la persona, ¿y usted es cristiana? ¿Cómo es posible que usted pueda hacer eso? ¿Cómo es posible que usted pueda decir eso? ¿Cómo es posible que usted le pueda faltar el respeto hacia sus padres? ¿Cómo es posible que usted pueda tratar hacia sus hijos? ¿Cómo es posible que los pueda humillar? ¿Cómo es posible que usted pueda despreciar? Dan ganas. No está en mí hacerlo, pero sí la palabra. Él sí lo hace, y lo hace en su debido momento. El Señor Jesús, con una palabra de poder, sanó al hombre. Los fariseos se unieron con otros enemigos, los herodianos, para hacer un complot para matarle. El Señor con una palabra, mira qué tremendo, con una palabra hizo el milagro. Con una palabra sanó al hombre. Solo le dijo que extendiera su mano. Eso fue todo. Y estos tuvieron que unirse fuerzas y meterse con sus propios enemigos para poder ver cómo a él lo dañaban. Y él con una palabra, mira qué tremendo esto, con una palabra hizo bien. Con una palabra. Que nosotros fuéramos así, hermano. Que bendijéramos. Es que usted no sabe. No.
¿Usted es cristiana? Entonces no puede decir, si usted supiera. No, eso no tiene excusa delante de Dios, porque se lo digo por su palabra. Es que usted no sabe todo lo que me ha hecho o todo lo que me hizo. No es lícito. No es legal hacer mal. Se me fue el tiempo. Disculpe. El domingo solo me pasé 29 minutos de la hora. No me di cuenta, hasta hoy me di cuenta cuando... Qué vergüenza, les pido disculpas. Pero no me arrepiento. Entonces, ¿por qué está ese hombre ahí? Cuántas cosas evidencia el Señor cuando está alguien que uno no quisiera que esté. Cuántos enfermos, cuántos necesitados están, nos buscan por una razón. Padre, ayúdanos a ser la solución y no el problema, Señor. No es legal hacer mal. Y esto, Padre, debemos de entenderlo. Cuando dejamos de hacer el bien que está en nosotros, es hacer un mal. Hacer un mal cuando en nosotros está el hacer el bien, todavía es peor. ¿Cuánto tenemos que aprender de quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? Señor, necesitamos ser confrontados por tu palabra. Que cada vez que entremos por esa puerta o del lugar donde nos congregamos, podamos decir en nuestro corazón, habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Habemos muchos obligados a reconocer que es legal hacer el bien. También somos obligados a negar que es legal hacer mal. Obligados a reconocer que es una mala obra dejar a un hombre en una situación miserable cuando se tiene la posibilidad de ayudarlo, Señor. Y también a aquellos que hemos perdido la visión, Señor, ministerial. Qué fácil es perderse, Señor. Ayúdanos, Padre, y ten misericordia de nosotros, aquellos que hemos entendido que podemos ser fariseos o podemos ser herodianos. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Yo bendigo a este pueblo que busca tu palabra, Señor, porque saben que no vienen a recibir una varita mágica, sino que todos venimos a ser confrontados, pero porque hemos comprendido que el congregarnos es el proceso de nuestra restauración. Es una consulta que tenemos contigo, mi Señor, nuestro Jehová Rafa, nuestro médico. No importa cómo nos golpee tu palabra, que siempre la podamos buscar, Señor, porque es para nuestro bien, como lo hiciste en esa sinagoga, aprovechándote del momento de un hombre en gran necesidad que nadie hacía algo por él, Señor.